Santiago capítulo 5, empezando en el versículo 7, y nos dice aquí la Escritura: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Vamos a terminar aquí en este punto. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Oswald Chambers, un predicador y escritor muy conocido en el mundo inglés, dio una buena ilustración en cuanto a la manera que el Señor obra para madurar la paciencia en su pueblo. Dice lo siguiente: la vida de un creyente está en las manos de Dios, como el arco y la flecha en las manos del arquero. Dios está apuntando hacia una diana que el creyente no puede ver, y estira y tensa la flecha en el arco, y una y otra vez el creyente dice: yo ya no puedo más. Pero Dios no se da prisa. Sigue estirando hasta que tiene su objeto a la vista, y entonces la suelta y la flecha sale volando. Y luego añade esas palabras: confíate a ti mismo en las manos de Dios. Mantén tu relación con el Señor Jesús por la paciencia de la fe. Esto es precisamente lo que Santiago, por la inspiración del Espíritu Santo, está enfocando en ese versículo que acabamos de leer. Y como he mencionado antes, aquí usa 7 directivas, o podemos decir 7 argumentos, y cada uno de esos argumentos son esenciales para realizar este propósito que el Señor tiene, que es madurarnos como su pueblo en su paciencia. Habiendo considerado diferentes de esas directivas o esos argumentos en los domingos pasados, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a notar que para madurar nuestra paciencia en el Señor, hay que pensar rigurosamente en las bendiciones del Señor. En otras palabras, además de todos esos otros argumentos, hay aquí otro que es también fundamental para realizar este propósito. Y os puedo garantizar que de todas las directivas, todos los argumentos que Santiago usa aquí, este es el más extraño, el que por lo menos nos va a extrañar más. Y fijaos cómo lo tenemos resumido al principio del versículo 11. Dice aquí Santiago: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Como sabéis, la palabra bienaventurados quiere decir felicidad o felices. Así que Santiago está afirmando de que son felices, bienaventurados, los que tienen que sufrir. ¿Lo habéis escuchado? Porque si digo de que una cosa es tener que sufrir, eso sí es una cosa. Es una cosa inevitable, es una cosa que
seguramente todos hemos pasado, todos los que estamos aquí en esta mañana, incluso desde el más pequeño. Sabemos lo es sufrir, pero otra cosa muy distinta es sufrir con felicidad, es sufrir con alegría. Y esto es precisamente lo que Santiago está afirmando aquí en este pasaje. Y aquí tenemos por bienaventurados, por felices, a los que sufren. Para la mente humana, quiere decir la mente no generada, no puede haber una locura más grande de lo que acaba de afirmar. ¿Cómo puede haber felicidad en sufrir? Piensa el mundo. Además, su razonamiento es que no está la felicidad precisamente en no tener que sufrir. Pero hermanos, entre otras cosas, esta verdad es lo que mejor distingue la mente humana, la mente mundana, de la mente del creyente en Cristo. El creyente en Cristo se distingue precisamente porque, como dice la Escritura, tiene la mente de Cristo. Esto quiere decir que ese es un aspecto de su transformación. En su regeneración, todo su ser es transformado. Y esto incluye también su mente. Esto quiere decir que la manera que el creyente piensa, la manera que el creyente valora las cosas es totalmente diferente de aquellos cuya mente es caracterizada por la carnalidad. Fijaos cómo el Señor mismo enfatiza este mismo contraste. Vamos a la profecía de Isaías, el capítulo 55, son unos versículos muy conocidos entre los creyentes. ¿Cuántas veces citamos esos versículos? 55 de Isaías, el versículo 8. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si os fijáis en el contexto aquí de este pasaje, el Señor no está hablando aquí de su pueblo. El Señor está hablando más bien de aquellos que Él mismo en este pasaje llama a dejar su pecado para buscarle a Él. Entonces, muy distinto es el caso de aquellos que por la gracia del Señor ha hecho esto. Es decir, han dejado sus pecados, se han arrepentido de sus pecados y por la gracia del Señor están buscando al Señor. En este caso, sus pensamientos no quiere decir que siempre están en el Señor, siempre va en armonía con el Señor. Pero lo que sí quiero afirmar en la luz de la Escritura es que su mente ya ha sido cambiada, su mente ha sido transformado. Y por lo tanto podemos decir que tiene la mente del Señor. El apóstol Pablo hace referencia a esto y lo explica en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es el milagro de la gracia de Dios. Nuestro ser ha cambiado y en este caso el enfoque está precisamente en la mente, en la manera que pensamos. Ya no pensamos como antes. Nuestra mente es capacitada ahora por este milagro de la gracia de Dios. Por eso ahora estamos pensando sus pensamientos. El apóstol Pablo
pensando precisamente en esto y conociendo la obra que el Señor había hecho entre los colosenses, escribe su carta y expresa lo que es su deseo. Él está orando por esos hermanos. Y dicen en Colosenses 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, la noticia que venían desde allí de Colosas, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es en este contexto que todo creyente puede añadir su voz a la voz del gran apóstol Pablo cuando dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que mientras es una locura para la mente humana hablar de la felicidad de sufrir, no lo es para el creyente. Y es en ese sentido que Santiago ahora hace esta afirmación: he aquí, tenemos por bienaventurados, tenemos por felices a los que sufren. Ahora bien, habiendo aclarado esto, no quiero dar la impresión de que el creyente, cuando está sufriendo, pues va por ahí dando saltos de alegría, o va con una gran sonrisa todo el rato en su cara. Hay algunos que piensan de que el creyente debe ser así en todo tiempo, pero ni el razonamiento común, ni tampoco la enseñanza de la Escritura nos permite pues llegar a esta conclusión. Lo que está enfocado aquí en eso es más bien la actitud del corazón del creyente en estos tiempos, en la providencia de Dios, que tiene que pasar por pruebas, por padecimientos, por dolores. Sabemos lo que es la actitud de una persona no creyente. Cuando una persona no creyente tiene que sufrir, normalmente sus pensamientos, hasta que sus propias palabras están llenas de quejas, de murmuraciones. Incluso en algunos casos llegan al extremo de acusar a Dios mismo por lo que tiene que sufrir en estos momentos. Sin embargo, la actitud del creyente es totalmente distinta. Por eso hemos leído en el Salmo 119 en esta mañana, y en este pasaje, en el versículo 75, el salmista hace esta afirmación, Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Según tu fidelidad me afligiste. Por eso en el versículo 1 el salmista llega a reconocer que incluso ha sido bueno para él. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahora bien, ¿cómo hemos de entender entonces nuestro texto como medio para nuestra paciencia? Bueno, pues en primer lugar, sufrir es una bendición necesaria. Sufrir es una bendición necesaria porque es una evidencia de la salvación del creyente en Cristo. Os recuerdo una vez más que uno de los propósitos de Santiago aquí en esta carta es hacer distinción entre los que son creyentes de verdad y los que simplemente profesan fe en el Señor Jesucristo. Lo hemos considerado antes.
notando que en los primeros 6 versículos, el apóstol está hablando aquí con un sector dentro de las iglesias, dentro de la membresía de la iglesia, que él los llama ricos. Y vemos la actitud de su corazón, su forma de vivir, su forma de actuar. Y es pues de hacer imposible la vida de los pobres, que en este caso son creyentes, llevándoles a los tribunales, acusándoles falsamente, robando de ellos. En algunos casos acusándoles para que ellos fuesen matados. En contraste a esto, hemos visto lo que es la actitud del verdadero creyente. Al final del versículo 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. En otra palabra, él sigue el ejemplo del Señor mismo de dar la otra mejilla, de no buscar venganza. Por otro lado, la descripción más evangélica del verdadero creyente en todo el Nuevo Testamento es que es una persona que lleva la cruz. Toma su cruz de cada día, se niega a sí mismo y va en pos del Señor Jesucristo. ¿Pero qué es este instrumento que él está llevando? Es un instrumento de aflicción. Es un instrumento de dolor. De hecho, la cruz es la culminación de todas las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando el creyente sufra por las mismas razones que el Señor sufrió, es decir, el pecado, es una clara evidencia que pertenece a Cristo. Cristo mismo subrayó esta verdad en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaran Beelzebú, cuánto más a los de su casa. El aprecio de esta verdad fue muy real y fue muy comprendido entre los creyentes de la iglesia de los primeros siglos. De hecho, cuando hablaron de la necesidad de sufrir en este mundo, es algo de que nadie se sorprendía, es algo que fue completamente aceptado entre los creyentes. A nosotros, por ejemplo, cuando leemos en Hechos 14 la manera de que los apóstoles fueron animando a los discípulos a seguir en pos del Señor, nos puede sorprender en este tiempo en que vivimos, pero no fue ninguna sorpresa para ellos. ¿De qué manera animaron a los apóstoles, aquellos creyentes en aquella época? Hechos 14, versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Cómo? Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No es esta la misma actitud de los apóstoles? Cuando ellos fueron perseguidos allí por el Sanedrín, ellos habiendo sido azotados, ellos, dice la Escritura, que ellos se gozaron, considerándose dignos de ser tratados de esta manera por el Evangelio y por la gloria del Señor. Los apóstoles usaron este argumento como algo que fue bien conocido y bien aceptado por todos los discípulos. De hecho, los apóstoles solo están recordando a los creyentes lo que ellos ya sabían. Y curiosamente, es también aquí en el caso de Santiago.
¿Os fijáis en esta frase que es nuestro texto? Que aquí no hay ninguna explicación. Es algo que Santiago da por sentado, que todo el mundo sabe lo que es, entiende sus implicaciones. Cuando él dice aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hermanos, si nuestra cabeza, nuestro Señor Jesucristo fue coronado con espinas, es natural que los miembros de su cuerpo lo sean también. ¿No es cierto que leemos en la construcción del templo que todas aquellas piedras, antes de ser colocadas en su sitio, antes fueron dadas forma, cuchillados, para tomar su sitio en el edificio? Eso es la idea que una y otra vez, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se está repitiendo. De forma de que esto tiene que ser la mentalidad del creyente en Cristo. Y es de esta misma manera que Cristo, justo antes de enfrentar este gran padecimiento de la misma cruz, Él, hablando con sus discípulos en Juan 16, dice, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Es en este mismo sentido que Pablo exhorta a los creyentes judíos a seguir a Jesús a pesar de todo lo que estaban padeciendo en este momento por su fe. Leemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, eso es lo que estamos considerando, a Cristo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es justo en este sentido que Santiago escribe aquí, pensando en la manera que el Señor está, este medio que el Señor usa para madurar la paciencia en su pueblo. Dice, pues, he aquí, tomemos por bienaventurados, felices, a los que sufren. Porque la verdadera felicidad está en el hecho de que estamos en Cristo. No hay verdadera felicidad fuera de Cristo. Es por el hecho que estamos en Cristo que somos felices. Felices porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Felices porque ya sabemos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, se trata de un excelente medio para madurar nuestra paciencia en el Señor. En segundo lugar, sufrir es una bendición necesaria porque es una excelencia para confirmar la unión del creyente con Cristo. Esta idea, este concepto de la manera que el creyente está unido con Cristo es algo que vemos enfocado muy concretamente en todo el Nuevo Testamento y concretamente en las epístolas del apóstol Pablo. Pero Cristo mismo también hizo referencia a eso y curiosamente lo hizo referencia justo cuando está contemplando la cruz. En este momento él ya había explicado a sus discípulos que es necesario que él fuera a la cruz y ahí muriera. Sus discípulos están tristes. ¿Y cómo es que el Señor anima el ánimo de sus creyentes en este momento? Pues precisamente en Juan 15
hablándoles de lo que es la vid y los pámpanos y su relación de los pámpanos con la vid. Leemos el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. En otras palabras, de la misma manera que los pámpanos están unidos a la vid, cada creyente está unido con el Señor Jesucristo. Ahora bien, un proceso importante para que la vid produzca no solo más fruto, sino fruto mejor, es la poda. De la misma manera que el labrador poda la vida, así también el Espíritu del Señor poda al creyente. Cuando nuestro labrador empieza a cortar todo lo que estorba para nuestra fertilidad espiritual, no hace falta que yo os diga que esto duele. El medio fundamental en este proceso no solo es el concepto que tenemos de nuestra unión con Cristo, sino también el propósito de esta unión. ¿Cuál es el propósito de nuestra unión con Cristo? El contexto aquí lo dice 3 veces. En este pasaje el Señor nos habla de dar fruto y de dar más fruto. Y eso es lo que tenemos que tener bien grabado en nuestras mentes, sabiendo que cuando el Señor está cortando, cuando parece que el Señor nos está haciendo daño, es con el propósito que tengamos más fruto para su gloria. Evidentemente el apóstol Pablo entendía esto, porque escribiendo en su carta a los Filipenses, el capítulo 3, él hace esta afirmación tan extraña, por lo menos a la mente humana. Dice Pablo, hablando de Cristo, a fin de conocerle. Aquí vemos el corazón del apóstol abierto. Aquí vemos el anhelo que hay en su alma. Y es conocer a Cristo, conocerle más. Y luego sigue diciendo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si os fijáis aquí, el orden es invertido. Porque en el orden de las cosas con respecto a lo que ocurrió con Cristo, primero los padecimientos, después la muerte y después la resurrección. Pero Pablo aquí invierte este orden. Pablo empieza aquí con este deseo de conocerle en su resurrección primero. Y eso es lógico. Porque sin conocer a Cristo en su resurrección no hay conocimiento del Señor. La vida espiritual empieza así. Empieza en el momento cuando el pecador conoce, experimenta la resurrección de Cristo, la vida resucitada de Cristo. Es cuando comenzamos a vivir. Y la evidencia de esto es en lo que se expresa el corazón enseguida, a fin de conocerle en sus padecimientos, a fin de conocerle en su muerte. Resucitado quiere estar identificado con Cristo en sus dolores y también en su muerte. Porque Él sabe perfectamente con esta mente de Cristo que tiene, que no hay otra manera en que la hermosura de la imagen de Cristo puede ser formado en Él, sino por medio de conocer los padecimientos de Cristo y también de morir más y más al pecado. Está claro que en todo este proceso, las aflicciones en la mano del Señor, y quiero subrayar eso es tremendamente importante. Las aflicciones en la mano del Señor son imprescindibles. Vemos el verdadero significado de esto en el contexto de Romanos 5.
Si volváis a este pasaje de Romanos 5, veréis que lo que está enfocado aquí es precisamente nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, en capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que está enfocado aquí es nuestra unión con el primer Adán en el Edén. Unidos con él, hemos participado con él en su primera transgresión y hemos quedado todos igualmente como él bajo la condenación de Dios. Pero la maravilla de la gracia de Dios se ve en que no solo está enfocado el pacto de las obras, sino también el pacto de la gracia. Y a continuación en ese pasaje de Romanos 5, el apóstol está desarrollando este pacto de la gracia, que de la misma manera que estamos unidos con Adán, ahora estamos unidos con el segundo Adán, el que ahora nos representa y que nos libra de nuestro pecado y de nuestra condenación. Todo esto es tremendamente importante, como podemos ver al principio de este capítulo, con respecto a lo que es el propósito del apóstol aquí. Dice el versículo 1, Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, y fijaos en estas palabras, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gloriamos en las tribulaciones, no si no sabemos el propósito, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto es el gran propósito del Señor. Lo que queda claro aquí es que las aflicciones en sí, y por eso he enfatizado antes en la mano del Señor. Porque las aflicciones que no están en la mano del Señor no produce la paciencia. Solo hay que ver el mundo. Solo tenemos que recordar aquellos años que nosotros estamos en nuestro pecado. Cuando vienen aflicciones, lo que produce en nosotros es justo al contrario, la impaciencia. Pero qué diferente es para el hombre espiritual. El resultado es diferente porque él está unido con Cristo. Su corazón está anhelando lo que Pablo está expresando aquí a fin de conocerle en su resurrección, en sus padecimientos y también en su muerte. Así que vemos aquí otro argumento fundamental con respecto a lo que es sufrir con felicidad. En tercer lugar, sufrir es una bendición necesaria, porque es una exigencia para la santificación del creyente. Eso es algo que está enfocado muy bien en el capítulo 12 de Hebreos. Ya hemos mencionado los primeros versículos de este capítulo antes, pero avanzando un poco más en el capítulo, el apóstol explica por qué el Señor permite a su pueblo pasar por aflicciones. Y lo compara con un padre. Y no un padre cualquiera, sino un padre que de verdad ama a su hijo. Por esto, aunque le duele tener que hacerlo, le disciplina. Le tiene que corregir porque le ama. Y además, a veces, esto le lleva al extremo de azotarle. Citando Proverbios,
Pablo declara en el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pablo sigue para explicar que esta acción, lejos de ser cruel, evidencia el amor del Padre y muestra que este es verdaderamente su hijo y se preocupa y asume su responsabilidad con respecto a su hijo. Versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes en todo, entonces sois bastardos y no hijos. No hijos. Lo que está claro, y el apóstol lo reconoce, es que considerado desde el perspectivo humano, nada de esto es gozoso, sino todo lo contrario, es triste. Sin embargo, cuando el creyente entiende, y esa es otra vez, él entiende el propósito del Señor, este Padre Celestial que tanto nos ama, y sabe que este propósito que el Padre tiene en todas las aflicciones que hay en su vida, es cuando la cosa cambia radicalmente. La cuestión, ¿cuál es el propósito del Señor en hacer sufrir su pueblo? Versículo 10. Y aquellos, hablando de los padres terrenales, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que seamos partícipes de la santidad del Señor. Entonces, en ese sentido, los que sufren son verdaderamente felices. Finalmente, sufrir es también una bendición necesaria, porque es una evaluación de la glorificación del creyente. Eso es justo el argumento que Pablo tiene en mente en Romanos 8, versículo 18, cuando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La palabra manifestarse aquí en el original literalmente significa quitar la cubierta. En otras palabras, no hay manera en que nosotros podemos saber ni juzgar lo que está pasando en esta vida con la vida que viene si no tuviésemos una revelación. Si Dios no hubiera quitado la cubierta, si Dios no hubiera revelado que en esto hay un propósito, y es por medio de su palabra, y por lo tanto la palabra debe estar morando en abundancia en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que en estos tiempos de aflicciones, de estos tiempos de tentaciones, de estos tiempos de prueba, nosotros estamos llevando claramente en nuestra mente, en nuestros pensamientos, esta comparación, este contraste que hay entre esas aflicciones de ahora con la gloria que vamos a tener después. Con respecto a lo que son las aflicciones del tiempo presente, nadie necesita revelación. Incluso el más incrédulo sabe perfectamente lo que es sufrir. Pero para poder entender su propósito, sí necesitamos esta revelación de Dios. Y es en este sentido que nadie sufra como el creyente. Hay otra diferencia fundamental aquí en este versículo y lo que el hombre en su pecado sufre, no el creyente, sino el incrédulo. Lo que él sufra en su pecado tampoco compara con lo que vendrá después. Yo sé que en esos días no es
políticamente correcto hablar de estas cosas, pero resulta que la Escritura es muy clara en ese sentido. No solo enfatiza y revela lo que hay después para el creyente, sino lo que hay después para el que no es creyente. Y de hecho, nadie destaca esta verdad más que el mismo Señor Jesucristo. De hecho, Cristo habla más del infierno que del cielo. En Marcos capítulo 9, 3 veces Cristo repite estas palabras. Hablando de lo que es el incrédulo, lo que será su destino, dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es imposible conocer eso sin una revelación especial. Y cuando venimos aquí a esta revelación especial, esto es precisamente lo que descubrimos. Por lo tanto, vosotros que todavía estáis en vuestro pecado, que todavía estáis resistiendo, doblar esas rodillas, confesar con tu corazón que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, que insistes en seguir en tu pecado, que no quieres refugiarte en el Señor Jesucristo, que sepáis con claridad que eso es el destino que os está esperando. Algo revelado claramente en la Escritura. Qué distinto es el caso del creyente. Como he dicho antes, algo claramente revelado en la Sagrada Escritura. Y dice Pablo aquí, en este versículo que hemos citado antes, que tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no tienen comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No lo podemos ni imaginar, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Esta verdad es lo que cambia por completo el concepto y la actitud del creyente en sus aflicciones en esta vida. Cristo dice, bienaventurados, felices sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Terminando y resumiendo, en la luz de todo lo que hemos venido meditando en esta mañana, nos damos cuenta que de repente estas palabras al principio de nuestro texto, he aquí, cobra un verdadero asombro. He aquí es una expresión de asombro, de quedaos maravillados. He aquí, dice aquí nuestro texto, tenemos por bienaventurados los que sufren. Es verdaderamente asombroso, pero solo cuando entendemos ese propósito que hemos venido subrayando en esta mañana. El propósito del Señor en hacer su pueblo sufrir es evidenciar la realidad de nuestra salvación. Es establecer nuestra unión con Cristo. Es exponer nuestra santidad, esta obra continua, día tras día, por lo cual estamos muriendo más y más al pecado, para ser más y más identificados con la santidad de nuestro Dios. Y por último, para evaluar esto que todavía es futuro. Este día cuando seremos glorificados, cuando estos mismos cuerpos serán transformados en el mismo semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado.
para estar con Él durante toda la eternidad, viviendo para su gloria. Entonces, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias que es por medio de esta revelación especial tuya que nosotros comprendemos cosas que de otra forma sería imposible comprender. Y cuando miramos el mundo y vemos la confusión que hay en el mundo, tampoco nos sorprende. Pero Señor, nosotros estamos altamente privilegiados. Porque igual que ellos, no solo tenemos la palabra de Dios, sino tenemos la iluminación de nuestras mentes por el Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo. Por lo cual ahora sí podemos entender mejor. Pero Señor, en la luz de lo que hemos venido meditando en esta mañana, sabemos que hay todavía muchos lugares, muchos sitios en nuestra vida, en nuestras mentes, donde tenemos que madurar, donde tenemos que aprender más, donde tenemos que apreciar mejor esta obra tuya que sigue cada día en nuestras vidas a través de cada una de las circunstancias por las cuales en tu providencia tú nos llevas. Ayúdanos, Señor, a tener bien claro en nuestras mentes que tú tienes un propósito, y eso es avanzar y madurar tu paciencia en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por tu enseñanza. Te damos la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.